Durante décadas, la industria minera ha estado básicamente tirando oro puro a la basura. Y lo digo literalmente. Sí, literal. Toneladas de oro directo al agua. Exacto. Y todo porque, estaban buscando en el lugar correcto, pero con los ojos equivocados, ¿no? Porque es muy común imaginar al minero tradicional casi como, pues, una imagen de película. Claro, el señor de pie junto al cauce del río cristalino. Ajá, agitando pacientemente una batea de madera para separar la arena y encontrar ese destello dorado. Es, digamos, una estampa romántica de pepitas superficiales que el agua simplemente arrastró hasta ahí. Pero el análisis que tenemos hoy sobre la mesa va, bueno, a destruir por completo esa perspectiva. Nada que ver con esa imagen. Totalmente. Para quienes nos sintonizan hoy, no estamos hablando de un simple lavado de río en Colombia. Estamos hablando del descubrimiento de un sistema mineral gigantesco. Un verdadero monstruo geológico que lleva, millones de años operando en las profundidades de Río Negro en Santander. Y de verdad no es una exageración decir que tiraban el oro al agua. Lo que a simple vista parece un depósito de río común y corriente, un yacimiento superficial que, digamos, cualquiera podría explotar con herramientas básicas, es en realidad solo la punta del iceberg. Apenas asomando, claro. Sí, la historia real, la que tiene unas implicaciones económicas brutales y que de paso cambia la ciencia de la exploración, ocurre a kilómetros de profundidad. Estamos frente a un sistema polimetálico enormemente complejo que desafía por completo la forma en que tradicionalmente se ha hecho minería en la región. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy, porque tenemos un material fascinante entre manos. Hablamos de la investigación topiminerológica del proyecto Río Negro. Un trabajo exhaustivo, por cierto. Muy exhaustivo. Elaborado por el geólogo Ricardo Avals Álvarez. Y el objetivo de este análisis es desentrañar cómo la genialidad de combinar un método científico clásico, diseñado en la Rusia de los años 30, emparejado con, tecnología espacial moderna de análisis microscópico, logró revelar lo que ellos llaman oro invisible. Que es un término fantástico, por cierto. Sí, suena a ciencia ficción. Básicamente, este estudio acaba de reescribir las reglas del juego. Es como si estuviéramos leyendo un libro de historia geológica, pero al revés. Empezamos viendo las pepitas sueltas brillando en el río para terminar descubriendo una enorme y muy violenta maquinaria volcánica subterránea que se encargó de fabricarlas. Tal cual. Y esa violencia geológica es el punto de partida obligatorio. Porque para siquiera intentar buscar ese oro invisible, primero debemos entender los mecanismos que lo empujaron hasta allá arriba. No es simplemente tierra que el agua movió por casualidad debido a, una inundación. Claro, no fue un día de lluvia fuerte. Para nada. Estamos viendo el resultado directo y medible de un choque continental a una escala que, sinceramente, cuesta imaginar. A ver, vamos a desempacar esto. Porque cuando dices choque continental, estamos hablando de la tectónica de placas operando a su máxima capacidad, ¿verdad? Fuerzas que cambian el mapa del mundo entero. Fuerzas que no solo cambian el mapa, sino que trituran y reciclan la corteza del planeta. Imagínate que durante millones de años, la placa del Caribe se ha estado desplazando hacia el este, chocando de frente y de manera inexorable contra el gigantesco bloque continental de Sudamérica. Un choque a cámara súper lenta, pero imparable. Exacto. Esta inmensa y constante compresión generó una fricción incalculable. No solo arrugó a la Tierra como si fuera un trozo de papel, sino que es el motor responsable de crear las 3 majestuosas cordilleras de Colombia. Que son inmensas. Inmensas. Y el proyecto Río Negro, de hecho, se asienta en la cordillera oriental, que geológicamente es la más antigua de las 3. Pero, a ver, levantar una montaña es una cosa. Es roca empujando roca. ¿Cómo pasamos de hacer montañas a tener metales preciosos al alcance de la mano? Ahí radita el mecanismo clave de todo esto. Este proceso tectónico masivo no se limitó a empujar rocas hacia arriba. La inmensa presión y la fricción del choque desgarraron la corteza terrestre. Se crearon fracturas y fallas abismales. Y a través de esas grietas, rocas que normalmente residen en el manto terrestre, a profundidades extremas, fueron empujadas violentamente hacia la superficie. Rocas del manto profundo aquí arriba. Sí.
Y la evidencia irrefutable de esto la encontramos en las muestras de Río Negro, donde la investigación detectó, fíjate, trazas de minerales del grupo del platino. ¿Y por qué es tan revelador encontrar platino en la superficie, específicamente en este contexto? Pues porque esos minerales del grupo del platino casi siempre están íntimamente asociados con rocas ultramáficas. Hablamos de rocas oscuras, que son increíblemente densas y que provienen directamente de las profundidades del manto terrestre, justo por debajo de la corteza. O sea, no deberían estar en la superficie. Exactamente. Encontrarlas expuestas al aire libre es una prueba innegable de que las entrañas mismas de la Tierra fueron, digamos, volcadas hacia afuera. Si conectamos esto con el panorama general, el distrito de Río Negro no es de ninguna manera un simple campo de placeres fluviales donde el agua junta un poco de metal al azar. Es mucho más profundo. Es la cicatriz de un sistema mineral polimetálico profundamente arraigado, un sistema que refleja el reciclaje masivo de la corteza terrestre, impulsado por esa convergencia de la placa del Caribe. Entonces, si entiendo bien la mecánica de esto, las mismas fuerzas colosales que levantaron los majestuosos Andes literalmente actuaron como una prensa gigante, exprimiendo estos metales raros desde un infierno de magma en el manto, hasta dejarlos enfriar a nuestro alcance. Esa es la mecánica pura de la subducción. El choque de placas generó un calor inmenso por fricción, lo que provocó que inmensas masas de roca se fundieran, creando actividad magmática. ¿Magma burbujeante? Sí, un magma que es como una sopa hirviendo muy rica en metales pesados. Ese magma necesitaba escapar de la presión, así que ascendió por esas fallas profundas que se abrieron durante la creación de la cordillera. Luego, a lo largo de decenas de millones de años, el levantamiento general de la región expuso estas rocas a la intemperie. Y ahí entran los elementos naturales a hacer su parte, ¿no? El antiguo río Lebrija que mencionan en el estudio. Ese mismo. Es una historia geológica fascinante, la verdad. Pero leer rocas que han sido trituradas y mezcladas durante millones de años no debe ser nada fácil. Yo diría que para poder decodificar esta historia con tal nivel de detalle, se requieren herramientas que rayan casi en la ciencia ficción. Totalmente. Y aquí es donde el estudio del proyecto Río Negro destaca de manera espectacular, porque hace un puente directo entre los métodos científicos más rigurosos del siglo pasado y la tecnología más puntera del presente. El enfoque metodológico que usó Valls es sencillamente brillante. El estudio se asienta sobre el marco topomineralógico de Alexander Fersman. Que es una figura histórica en la geología. Sí, para dar un poco de contexto, Fersman fue un geoquímico y mineralogista ruso legendario. Allá por la década de los 30, él estableció un método implacable para la exploración. Su sistema exigía 3 pasos inquebrantables. ¿Cuáles son? Primero, una descripción minuciosa y casi obsesiva de cada mineral encontrado. Segundo, un análisis genético profundo para deducir bajo qué condiciones exactas de presión y temperatura se formó. Para entender de dónde viene. Exacto. Y tercero, una evaluación geoquímica sistemática para rastrear cómo los elementos migraron de un lado a otro. Era, por supuesto, un método analógico que requería años de observación a través de microscopios ópticos y una intuición deductiva fenomenal. Pero, claro, depender del ojo humano a través de una simple lente de cristal, por muy entrenado que esté, pues tiene sus límites. A esta escuela clásica y metódica de Fersman le inyectaron esteroides tecnológicos modernos. Y el esteroide en cuestión se llama TIMA-X. Por sus siglas en inglés, significa TESCAN Integrated Mineral Analyzer. Aquí dejamos atrás la lente de cristal, olvídate de eso. Es otro nivel. Esto es un microscopio electrónico de barrido totalmente automatizado. Y su mecanismo de funcionamiento es asombroso. En lugar de usar luz visible, el TIMA-X dispara un haz de electrones de alta energía directamente sobre la muestra de roca pulida. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque ¿cómo transforma una máquina un bombardeo de electrones en, digamos, un mapa del tesoro geológico? La física detrás de esto es muy elegante. Cuando ese haz de electrones golpea un elemento pesado, digamos un átomo de oro o de platino, los electrones rebotan con muchísima fuerza. Esto en ciencia se conoce como electrones retrodispersados. Como una pelota de tenis rebotando contra una pared de concreto. Exacto.
Por el contrario, si golpean un elemento ligero como el silicio o el oxígeno, el rebote es mucho más débil. El sensor de la máquina lee la intensidad de ese rebote y la combina con los rayos X específicos que emite cada elemento al ser estimulado. Traduce esos rebotes. Sí, y al final el software procesa todo este mar de datos y crea un mapa visual de altísima resolución. Ya no tienes a un geólogo intentando adivinar a ojo qué mineral es cuál. El T-Max pinta la roca píxel por píxel, ¡Wow! identificando la concentración exacta, el tamaño y cómo interactúan los minerales entre sí a nivel microscópico. O sea, usar las reglas deductivas de Fersman es como tener la intuición afilada de un explorador veterano que sabe cómo leer la selva. Pero sumarle el T-Max es, no sé, es como escanear la misma selva entera con un satélite láser para ver a través del follaje. Te quita toda la ceguera. Es una analogía perfecta. Te da visión de rayos X, básicamente. Y fíjate, escuchar sobre estos mapas de píxeles es una cosa, pero verlos con tus propios ojos es otra completamente distinta. De hecho, para quienes nos escuchan y tienen la curiosidad visual de ver cómo el software pinta literalmente este oro invisible a través de la roca sólida, tienen que visitar el canal de YouTube sobre geología del geólogo Ricardo Valls. Es un contenido increíble. Sí, pueden encontrarlo en youtube.com/vals-geoconsultant/videos. De verdad, ver en pantalla cómo esta tecnología de electrones retrodispersados cobra vida y disecciona una piedra milimétricamente es francamente alucinante. Es una recomendación obligatoria para nuestra audiencia, porque ayuda a entender la magnitud del descubrimiento. ¿Y qué fue exactamente lo que este sistema de escaneo electrónico encontró cuando analizó las muestras de relaves de la mina Guayos en el proyecto Río Negro? Ahí están los datos duros. Sí, reveló una concentración de metales que desafía todo lo que esperarías de un río común. La muestra de concentrados gravitacionales arrojó un contenido de oro de 28.608 gramos por tonelada. Un momento. Quiero detenernos en esa cifra para dar un poco de perspectiva, porque es una locura. Más de 28.000 gramos por tonelada. En la minería industrial de hoy, hay corporaciones gigantescas excavando roca dura y moviendo, montañas enteras, para extraer yacimientos que apenas tienen 3 o 4 gramos de oro por tonelada. Y eso ya es rentable para ellos. Exacto. Así que esta cifra de Río Negro es simplemente astronómica. Es una anomalía estadística maravillosa y evidencia un proceso natural de concentración hidráulica extremadamente prolongado y eficiente. Pero el poder del T-Max no radica solo en decirte cuánto oro hay. Su verdadero valor es decirte con quién está viviendo ese oro dentro de la estructura de la roca. Sus vecinos minerales, digamos. Exacto. El análisis reveló un ensamblaje de minerales pesados interesantísimo. El 41.5% de la muestra es titanomagnetita, que es un mineral de hierro y titanio altamente magnético. Bastante magnético. Sí, muy oscuro. El 24.1% son otros óxidos de hierro y el 12.5% es ilmenita. El oro nativo, en forma pura, representa un contundente 7.7% de esos minerales pesados. Nada mal. Y además, la máquina detectó sin lugar a dudas casiterita, que es vital para la extracción de estaño, zircón y un mineral muy particular llamado monazita, el cual es portador de tierras raras. Que son súper valiosas hoy en día. Sí, sabemos que las tierras raras hoy en día son el oro del siglo XXI. Son indispensables para todo, desde pantallas de teléfonos hasta turbinas eólicas. Pero volviendo al protagonista tradicional, al oro. La investigación señala que casi el 80% de ese oro, específicamente el 78.7%, está clasificado como liberado. Sí, oro libre. Ronda las 788 micras. Para que nos hagamos una idea física de qué tamaño estamos hablando cuando decimos casi 800 micras. Bueno, estamos hablando de un tamaño bastante generoso para los estándares microscópicos de la minería moderna. Para visualizarlo, 788 micras es casi 1 milímetro. Ok. Es como un grano de sal marina gruesa o un cristal de azúcar de sus grandes. Es un oro libre, suelto, que las corrientes de agua del río han moldeado durante milenios. Es, digamos, el sueño del minero. El que todos quieren encontrar.
Porque al ser pesado y estar suelto, se puede atrapar fácilmente usando simplemente la gravedad, ya sea con bateas, canaletas o esclusas de agua. Claro, ese es el oro fácil, el que brilla en el fondo del recipiente. Pero, según entiendo, el microscopio electrónico arrojó un giro inesperado sobre el oro que no brilla. Y ese es el gran descubrimiento tecnológico. El TIMA reveló que un 6.8% del oro de ese yacimiento no está libre. Está encapsulado, prisionero, fusionado directamente dentro de las matrices cristalinas de los óxidos de hierro y titanio, específicamente incrustado dentro de la titanomagnetita. O sea, mezclado a nivel profundo. Sí, a nivel atómico. Tienes partículas de oro atrapadas dentro de un mineral negro y fuertemente magnético. Para cualquier método tradicional de lavado por gravedad, este oro es estructuralmente invisible. ¿No lo ven? No pesa igual, no se comporta igual. Y si solo usas el flujo de agua para separar lo brillante de lo oscuro, pues todo ese 6.8% de oro prisionero se va directamente al basurero de la historia. Espera, esto plantea una duda evidente. A ver, si casi el 80% del oro ya está liberado, suelto, es del tamaño de sal gruesa y es barato de extraer con gravedad tradicional, ¿por qué debería importar a una empresa minera ese 6.8% atrapado en la magnetita? Es una excelente pregunta. Porque ¿realmente vale la pena el esfuerzo económico e industrial para rescatar ese oro prisionero cuando ya tienes un margen de ganancia enorme con el oro libre? Lo fascinante aquí es entender la economía de escala y los errores históricos de la minería. A pequeña escala un 6.8% suena marginal, pero a escala industrial, procesando miles de toneladas de material al mes, ese porcentaje aparentemente pequeño equivale a toneladas métricas de oro puro. Cantidades masivas de dinero, claro. Y fíjate, históricamente, los mineros tradicionales odiaban las arenas negras ricas en magnetita. Como es un mineral muy pesado, se mezclaba constantemente con el oro en las canaletas, taponaba los equipos y dificultaba la separación final. ¿Y sabes qué hacían? Lo botaban. Usaban imanes para retirar la magnetita negra y la tiraban a la orilla del río como si fueran escombros. Estaban literalmente tirando bóvedas microscópicas llenas de oro. O sea, desecharon la caja fuerte porque no encontraban la llave para abrirla. Una analogía perfecta. Pero este estudio demuestra que ahora tenemos la llave. Al recuperar esa magnetita de manera intencional, mediante separación magnética, que hoy es una tecnología madura y barata, puedes tomar ese concentrado oscuro y someterlo a métodos de hidrometalurgia. Procesos químicos. Sí. En lugar de agua, usa soluciones químicas o solventes que disuelven gradualmente la matriz de la roca y extraen hasta el último átomo de oro atrapado. Estás convirtiendo lo que durante un siglo fue un desperdicio molesto en un subproducto masivamente rentable. Es un cambio de paradigma total. Y el hecho de que tengamos esta mezcla tan ecléctica, o sea, oro grueso y libre de un lado, oro microscópico atrapado en óxidos de hierro por el otro, estaño, metales de tierras raras. Tanta diversidad en un solo lugar nos indica que este tesoro no fue producto de un solo evento geológico. Para nada. La naturaleza tuvo que, digamos, trabajar horas extras. Trabajar horas extras y en diferentes turnos a lo largo de eones. El análisis de la paragénesis, que es fundamentalmente el estudio forense de cómo y en qué orden se asocian los minerales, demuestra que lo que vemos en Río Negro es el resultado de la superposición de 3 procesos geológicos completamente distintos. 3 sistemas diferentes. 3 procesos separados por enormes abismos de tiempo, pero trabajando juntos bajo el mismo código postal, por así decirlo. Entonces, dejemos de ver esto como un simple río y comencemos a verlo como una verdadera fábrica natural. Si pensamos en esto como una línea de ensamblaje, el primer paso tuvo que ser sacar la materia prima. ¿Cuál es el primer sistema que operó aquí? El primer eslabón es el sistema magmático hidrotermal, que ocurrió durante el periodo terciario. En ese entonces, una inmensa masa de magma ascendió desde las profundidades y se enfrió lentamente bajo la corteza, formando una intrusión de roca llamada tonalita. La tonalita, ok. Esta masa de roca ardiente actuó como un colosal motor térmico. Su calor extremo hirvió las aguas subterráneas, creando fluidos hidrotermales hiperpresurizados y muy ricos en metales.
Como una olla de presión gigante. Exactamente. Estos fluidos viajaron como vapor a través de las fracturas de la roca, depositando oro, plata, cobre y sulfuros primarios. Siguiendo tu analogía, esta intrusión magmática es el horno principal de la fábrica que funde y moviliza los metales. Bien, tenemos el motor térmico y la materia prima en movimiento. Pero el calor y el agua no retienen el oro por sí solos, ¿eh? Necesitan algo que lo frene. ¿Cuál fue el segundo paso en esta línea de ensamblaje? El segundo proceso es el sistema tipo Carlin. Y aquí es donde los fluidos del horno encontraron su trampa. Estos fluidos hidrotermales ascendientes se toparon con rocas sedimentarias mucho más antiguas, de la era del Cretácico, conocidas como la Formación La Luna. ¿Y qué tiene de especial esa formación? Esta formación es fascinante porque está compuesta por calizas bituminosas. Para entender esto, hay que imaginar un antiguo mar anóxico, es decir, un lecho marino estancado, sin oxígeno. Al no haber oxígeno, los microorganismos y la materia orgánica muerta que caía al fondo no se descomponían, sino que se conservaban, creando un sedimento extremadamente rico en carbono puro. Y el carbono y el oro tienen una relación química muy particular, ¿no es así? Entonces, ¿la roca de la Luna sería, digamos, el filtro químico que atrapa la producción del horno? Exacto. Cuando los fluidos hidrotermales calientes chocaron con esta pared de piedra caliza rica en carbono orgánico, el carbono actuó como una gigantesca esponja química, alteró el equilibrio del fluido y provocó que el oro se precipitara al instante. ¿Pero en pepitas? No lo hizo formando grandes venas o pepitas. El oro se depositó de manera diseminada, esparcido en millones de partículas microscópicas y submicroscópicas a lo largo de extensiones de roca inmensas. Los depósitos tipo Carlin son famosos mundialmente por albergar cantidades absurdas de oro que sencillamente no puedes ver ni con una lupa. Impresionante. Tenemos el horno magmático y el filtro químico. Pero la fábrica necesita un último paso para empacar el producto y dejarlo donde lo podamos encontrar hoy. Ahí es donde entra el río. Que no hasta nuestros días. Una vez que la comprensión tectónica empujó toda esta fábrica a la superficie, los elementos atmosféricos se desataron. La erosión entra a jugar. El ancestro del actual río Lebrija actuó como la trituradora y la cinta transportadora del sistema. La fuerza del agua erosionó tanto las vetas de la intrusión de tonalita como las rochas ricas en carbono de la Formación La Luna. Durante milenios, el río utilizó un mecanismo impecable de clasificación hidráulica. ¿Cómo funciona eso? Las corrientes turbulentas lavaban y arrastraban la tierra y los materiales ligeros, mientras que la gravedad concentraba los metales pesados en las curvas del río, en pozos profundos y grietas rocosas. Es una convergencia increíble. Este proceso de ríos triturando rocas antiguas ricas en oro y juntándolo todo mecánicamente en lechos de grava suena muy, muy familiar. No es exactamente así como se formaron algunos de los yacimientos más legendarios del planeta. La similitud es asombrosa. Y de hecho, la investigación del proyecto Río Negro traza una analogía muy directa con el legendario sistema de Witwatersrand en Sudáfrica. Ah, claro. Witwatersrand. Para quienes nos escuchan y no dimensionan el tamaño, Witwatersrand es el origen de casi la mitad de todo el oro que la humanidad ha minado en su historia. Y se formó exactamente con este mismo principio. Sistemas fluviales prehistóricos actuando como canaletas gigantes, concentrando pesados minerales en conglomerados de roca durante millones de años. ¡Wow! ¡Qué comparación! La coexistencia de estos tres factores en Río Negro, o sea, la fuente magmática, la trampa química sedimentaria y la concentración mecánica del río, es lo que lo convierte en un fenómeno topomineralógico fuera de serie. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Porque si un geólogo de exploración o un ejecutivo de una empresa minera con operaciones en Colombia o en regiones con cinturones tectónicos similares nos está escuchando en este momento, ¿cómo debe cambiar su estrategia basándose en este nuevo nivel de comprensión? Tiene que cambiarla sí o sí. Queda claro que mandar a alguien con un platón al cauce del río actual ya no es minería, es turismo. Totalmente de acuerdo, es turismo. La estrategia debe evolucionar radicalmente, y este estudio proporciona un manual de instrucciones moderno para lograrlo. El primer paso práctico, y quizá el más urgente, es dejar de obsesionarse con la superficie moderna. Las verdaderas riquezas, las concentraciones de mayor volumen, no están en los ríos actuales, sino en los paleoplaceres.
Los ríos antiguos enterrados. Hablamos de canales de ríos ancestrales que hoy están completamente enterrados bajo decenas de metros de sedimento o nueva roca. Para descubrirlos, la industria no necesita picos, necesita geofísica de penetración. Tienen que invertir en radares de subsuelo, estudios de sísmica de refracción y mapeos magnéticos para dibujar la topografía del pasado y encontrar esos cauces fósiles. Tiene toda la lógica del mundo. Tienen que cazar los fantasmas de los ríos, no el agua que fluye hoy. Y asumo que el segundo frente de ataque tiene que ver con ese filtro químico, con la formación La Luna. El segundo consejo táctico es ir en busca de la huella de los depósitos tipo Carlin, explorando metódicamente la estratigrafía regional. Dado que el oro ahí es invisible, buscarlo a ciegas es inútil. Los equipos de exploración deben buscar anomalías geoquímicas sutiles. Pistas invisibles. Exacto. En la minería moderna se utilizan elementos trazadores. Deben mapear y buscar concentraciones anormales de arsénico, antimonio o mercurio en áreas donde haya calizas ricas en carbono. Si los análisis químicos detectan un pico en esos elementos cerca de fallas tectónicas importantes, las alarmas deberían sonar, porque es muy probable que estén pisando el techo de un yacimiento de oro diseminado a gran escala. Y el tercer punto obligatorio tiene que ser la optimización del procesamiento, ¿no? Volviendo al tema de la magnetita y el oro prisionero. Definitivamente. Las plantas de procesamiento en la región están perdiendo eficiencia y dinero si operan solo con circuitos de gravedad. El tercer paso es imperativo. Deben integrar sistemas de separación magnética de alta intensidad para recuperar los óxidos de hierro y luego implementar circuitos hidrometalúrgicos dedicados exclusivamente a romper esa estructura de titanomagnetita y liberar el oro. Para no botarlo a la basura. Es la única forma de garantizar una recuperación superior al 95%. Y finalmente, algo que la industria a menudo olvida por la fiebre del oro, deben evaluar seriamente la viabilidad económica de extraer los subproductos estratégicos. Tienen minerales como la monacita y la casiterita en sus manos. Las tierras raras que hablábamos. Sí, en un mundo desesperado por transicionar hacia la energía verde y electrificar todo, asegurar una fuente de tierras raras o estaño puede blindar financieramente una operación minera frente a las caídas del oro. Ignorarlos es simplemente dejar rentabilidad pura sobre la mesa de trabajo. Es un giro completo a la forma de entender el negocio. Pasamos del enfoque romántico de raspar la superficie a la necesidad absoluta de mapear sistemas subterráneos invisibles, analizar la química en busca de depósitos tipo Carlin y modernizar plantas para extraer oro prisionero y tierras raras. Es otra era. Es un ejemplo brillante de cómo la investigación de Río Negro demuestra, con evidencia científica dura y microscópica, que los yacimientos más ricos no siempre son los que más brillan, sino los que requieren que cambiemos los lentes con los que miramos el mundo. Y esto plantea una pregunta importante, no solo para quienes operan en Colombia, sino para la industria extractiva global. Pensemos fríamente en esto. Si un sistema profundo, con un horno magmático, una trampa química de carbono y una concentración de proporciones industriales estaba escondido debajo de lo que parecía ser un simple punto de lavado de oro tradicional en Santander, ¿cuántos otros históricos sitios mineros a nivel mundial están literalmente asentados sobre sistemas hidrotermales gigantescos y completamente inexplorados? Una pregunta inquietante. ¿Cuántos tesoros permanecen invisibles simplemente porque todavía no hemos apuntado un microscopio de electrones retrodispersados en la dirección correcta? Es una pregunta espectacular que nos deja, reflexionando sobre lo poco que realmente conocemos del suelo sobre el que caminamos. Esa postal del río tranquilo escondía una turbulenta fábrica de millones de años. Antes de despedirnos, les recuerdo por última vez a todos los curiosos de la ciencia que nos sintonizan que si quieren ver cómo la tecnología TMAX corta la piedra a nivel atómico para revelar estos secretos, no dejen de visitar y suscribirse al canal de YouTube de Ricardo Valls. Búsquenlo, de verdad. Sí, lo encuentran en youtube.com/Valls-geoconsultant/videos. La geología nunca volverá a parecerles aburrida después de ver eso en acción. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Gracias a todos por sintonizar GeoNews Radio.